al doctor Cristian García por su extraordinaria conferencia. Definitivamente él tiene razón sobre la evolución del tratamiento de no solamente los nódulos tiroideos, sino todo lo que ha implicado en la esfera del tratamiento de la patología tiroidea. Y en ese orden de frecuencia en nódulos tiroideos que anteriormente era impensable no tratar quirúrgicamente. Ahora pareciera que los cánceres de cabeza y cuello o alguno de ellos no lo tratamos. Para ello, tenemos un invitado de lujo como el doctor Claudio Cernea, profesor del programa de posgrado de cirugía de cabeza y cuello en Sao Paulo, es profesor destacado internacional de la IFNOS, expresidente de la Sociedad Brasilera de Cirugía de Cabeza y Cuello, editor asociado de la revista Head Neck y director del consejo, un gran líder en su país, es un gran líder a nivel mundial y a nosotros nos honra su presencia de tenerlo acá en el día de hoy. El doctor trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y nos va a conversar sobre la vigilancia activa del microcarcinoma papitoso. Adelante, doctor Cerneda, muchísimas gracias, bienvenido. Hola, es un placer estar aquí con vosotros. Mi nombre es Claudio Roberto Cernea. Muchas gracias por la invitación para compartir nuestras ideas respecto a la active surveillance en el microcarcinoma papilar de tiroides de bajo riesgo. La pregunta que debemos hacer es, ¿estamos listos para esto? Vamos a intentar de responderla en la presentación. Entonces, no tengo conflicto de interés. Sin embargo, hay muchos factores clínicos que pueden tener una influencia sobre la indicación de la active surveillance en el microcarcinoma papilar de tiroides. Es decir, la edad del paciente es muy importante. Ese es un trabajo de los padres de la active surveillance en la Universidad de Kobe, de Kuma, en la isla de Kobe. Y fíjense que en verdad hay una diferencia muy grande entre la progresión en individuos más jóvenes cuando comparados con pacientes de más de 60 años. Y se ve que las diferencias son muy importantes. Es un mensaje inicial que quizás en pacientes muy jóvenes no es aconsejable de hacerse, de proponerle la vigilancia activa, la active surveillance. Otro factor clínico que, sin embargo, está asociado con una mayor agresividad de este microcarcinoma es la multicentricidad. Este es un trabajo de la Universidad de Chicago, donde se ve que la multifocalidad aquí hay un factor asociado con metástasis del compartimento central y también del compartimento lateral del cuello. Entonces, una multifocalidad está, sin embargo, asociada a linfonodas. En este mismo trabajo, en la publicación, se ve claramente que la extensión extratiroidea es un factor sumamente importante para esta, relacionado con la agresividad de estos microcarcinomas. En los mismos estudios se ve que el odds ratio para metástasis centrales o aún laterales es tan grande como 16 veces. Entonces, es muy importante. La extensión extratiroidea es un factor de mayor agresividad, aún en los microcarcinomas. Sin embargo, el subtipo histológico agresivo es, por supuesto, un factor de mayor agresividad y también podría ser una contraindicación para la active surveillance. Pero el problema, y aquí se ve claramente esto, pero el problema es que el diagnóstico inicial, antes de se decidir cómo se hará la conducta, es muy problemático. Fíjense en este trabajo de una revisión
que se ve que el valor predictivo positivo de extensión extratireoidea antes, clínicamente, solamente con el ultrasonido o otros exámenes de imagen, es bajo. Aquí se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, que es prácticamente, o aquí, 50%. Es como una moneda que se tira arriba, ¿no? Entonces, aquí, en este trabajo japonés, se ve que es tan bajo la previsión antes de la decisión terapéutica como 25%. Este es el problema. La caracterización de estos factores que hemos mencionado, particularmente los subtipos histológicos de riesgo antes del tratamiento quirúrgico, es, sin embargo, muy, muy difícil o mismo imposible. Los factores moleculares, sin duda, están asociados a una mayor agresividad también de los microcarcinomas papilares. Como se ve claramente, este es un trabajo que envolvió nuestra institución, la Universidad de San Paulo. Sin embargo, el BRAF V600E es asociado con un fenotipo más agresivo también en carcinomas chiquititos, como en los macrocarcinomas. Este es un otro trabajo de China que se ve muy claramente que esta mutación en microcarcinomas también está asociada, se ve aquí nítidamente, con una mayor agresividad. Pero, una vez más, la caracterización de estos factores moleculares antes de la decisión terapéutica, sea active surveillance o tratamiento quirúrgico, es sumamente difícil. En la fine needle aspiration biopsy, yo me gustaría decir que es prácticamente imposible. Fíjense que algunos estudios en la literatura están proponiendo una expansión de la indicación de la active surveillance, no solamente para los microcarcinomas papilares, pero también para aquellos tumores que tienen más que 1 centímetro, o sea, no son microcarcinomas, pero aún son estadiamentos clínicos categoría clínica T1, pero incluyendo también los T1B. Existen algunos estudios en la literatura que dicen que no es importante hacer la distinción entre el T1A y el T1B, como este trabajo del grupo de Julián Sosa, que demuestra claramente que la overall survival, la sobrevida, tanto para el T1A como para el T1B, es excelente. Tanto como 12 años, un periodo de tiempo muy chico, muy corto, porque todos saben que para carcinoma papilar de tiroides muchas veces se observan recidivas como 20 años o más después. Entonces, este grupo de la profesora Sosa dice que la división entre T1A y T1B, en su opinión, se va a tornar obsoleta con el tiempo, ¿no? Existen en verdad algunos estudios más recientes que proponen una active surveillance también para T1B de tireoides, papilar de tireoides, como este de Japón. En este estudio han hecho una active surveillance para el microcarcinoma, pero también han hecho la active surveillance para tumores T1B, pero fíjese que la active surveillance ha sido efectivamente hecha solamente en una proporción muy chica de pacientes, como se ve aquí. Y la edad es similar. El tumor, por supuesto, era mayor entre los grupos de que se fueron para la cirugía, y acá son solamente los T1Bs. El seguimiento es muy corto aún, es como 8 años, que es
muy corto para un cáncer de tiroides. Pero fíjense en este dato muy interesante, en la experiencia de este grupo japonés, como 1 en 5 microcarcinomas, acá son los microcarcinomas, se tornaron más grandes, más que 50%, que por supuesto es una indicación de intervención quirúrgica, en los microcarcinomas, como 20%. Esto no es la experiencia de la Universidad de Kuma, en Kobe, en la isla de Kobe. La pregunta que yo he presentado al inicio de la presentación es, ¿estamos listos aquí en Brasil o en Latinoamérica o en otros países del mundo, fuera de Japón, fuera de Corea, fuera de Estados Unidos de América? Bueno, vamos a mencionar algunos aspectos peculiares, típicos de Latinoamérica y de Brasil. Pero antes, déjenme compartir con vosotros que, fíjense que al inicio de la experiencia de la Universidad de Kuma, del Kuma Hospital, o sea, hace un poco más de 20 años, la mayoría de los enfermos no aceptaba la Active Surveillance. Hoy en día sí. Sin embargo, esto es una influencia muy fuerte del servicio allá también. Entonces, aún en Japón, donde el perfil psicológico de las personas es muy diferente de los latinos, al inicio de la experiencia no se aceptaba. En este trabajo muy interesante de China, de Estados Unidos, se ve que en verdad la Active Surveillance no es aceptada fácilmente por médicos en Gran Bretaña, Estados Unidos, China, Italia. Entonces, esto es representativo, estos son países de primer mundo, ¿no? Porque la evidencia existente aún hoy en día es muy restricta. Es básicamente de Japón, algunos servicios de Corea, un servicio que es muy bueno, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, pero hay que hacer comprobaciones externas a esto, ¿no? Entonces, en la opinión de este estudio chino, la utilidad hoy en día de la Active Surveillance en cáncer de tiroides en el ambiente clínico, no en la investigación epidemiológica, pero en un ambiente clínico normal, aún es muy controversial. Este es un estudio de Israel muy interesante, muy reciente. En verdad no ha sido publicado oficialmente porque se ve aquí febrero de 2021, pero está disponible electrónicamente. Estos autores dicen con énfasis que implementar la Active Surveillance en países en desarrollo es un desafío que muchas veces no puede ser vencido. Algunos criterios muy rígidos existen y en verdad ellos dicen muy claramente, muy honestamente que es posible que no sea viable de recomendar Active Surveillance en países que no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero que no tienen estos prerequisitos, como especialmente en países en desenvolvimiento, en desarrollo o subdesenvolvidos. Este es un estudio muy interesante que muestra en California que estas deben ser las características del sistema público de salud en un determinado país para que la Active Surveillance pueda ser implementada. Hay que tener un sistema de tracking de los enfermos para que sean recordados de volver para la Active Surveillance, muy sofisticado. Esto nosotros no lo tenemos en Brasil, y sospecho que no tenemos en Latinoamérica como un todo. La ultrasonografía, la ecografía de gran calidad, con transductores buenos,
no es disponible en todas las partes de Latinoamérica, por supuesto. Pero esto es el principal problema. ¿Cuántos centros de Latinoamérica tienen un team multidisciplinar de alto nivel que pueden decidir cómo se hace con los cánceres más agresivos que tratamos nosotros, ¿no? Cáncer de boca, cáncer de laringe, cáncer de faringe, de base craneal. Entonces, es importante la experiencia multidisciplinaria que virtualmente creo que no existe en la mayoría de las partes en Brasil y en Latinoamérica. Fíjense que Brasil tiene hoy en día como 210, 209 millones de habitantes. 3/4 de ellos dependen solamente de la asistencia pública, del Sistema Único de Salud, que es muy bueno. Ahora en la epidemia, la pandemia, que aún está muy activa aquí en Brasil, si no fuera este SUS, la catástrofe sería mucho más grande. Pero tiene las limitaciones inherentes a un país aún en desarrollo. Solamente 1 millón de personas tiene plata para tener una medicina puramente privada. Y estos son números antes de la pandemia, del principio de 2020. Creo que estos números que son previdencias privadas, muchas veces en un trabajo, la firma ofrece a los enfermos, a los funcionarios este tipo de asistencia. Creo que muchos de acá migraron para este grupo hoy en día. Yo he publicado un artículo, un editorial el año pasado, en que decía que la calidad del sistema de salud en Brasil, que es gigántico, ¿no? Es muy buena, pero es muy heterogénea y problemática, especialmente en áreas menos desarrolladas del país. En verdad, nosotros, creo que todos nosotros también, muchas veces tenemos problemas con el follow-up de enfermos con cánceres agresivos, como boca o hipofaringe. El salvataje eficaz muchas veces no es posible, en grande parte por esta razón. Entonces, lo que decir de un cáncer que no es una prioridad oncológica o es menos agresivo que un cáncer de boca? Yo sospecho que muchos de estos enfermos que se van a elegir de indicar una active surveillance no van a retornar jamás. Entonces, yo procuré crear un neologismo aquí que al invés de active surveillance, me gustaría sugerir effective surveillance, o sea, una vigilancia efectiva, no solamente activa. Una parte del problema está en la comunicación con el enfermo, ¿no? No creo que nosotros podemos evaluar bien lo que comprende el enfermo, particularmente en áreas más pobres del país. Aquí este trabajo es de la Universidad de California. Se ve que la comunicación es muy problemática y con una diferencia estadísticamente importante de los diferentes grupos étnicos en Estados Unidos. Entonces, especialmente en enfermos de más bajo nivel socioeconómico, puede ser difícil que nosotros nos comuniquemos adecuadamente. En verdad, este es un trabajo de Australia. Y fíjense que acá una buena parte de estos enfermos que se han proponido, han empezado a hacer una active surveillance, tenían un nivel cultural alto, pero estas son frases reales de pacientes del estudio, no tenemos tiempo para verlas todas, pero reflejan la ansiedad, la angustia de esos enfermos, aunque sepan que es un cáncer menos agresivo. En verdad, en este estudio, en los pacientes de allá, que es un país anglosaxón, entonces con un perfil emocional muy, muy diferente de los latinos, aquí
la Active Surveillance, cuando se proponió, cargó también una preocupación muy grande respecto a la recidiva y al espalhamiento del tumor. Y nosotros, en Latinoamérica, este es un estudio muy interesante de Fabián Pitoia, del grupo de Fabián Pitoia, en Buenos Aires, donde le ofrecieron a 136 enfermos la Active Surveillance para microcarcinomas papilares. Fíjense que solamente un cuarto de ellos aceptaron esto. Los pacientes demostraban una ansiedad muy grande. De estos 25, 23% interrumpieron la Active Surveillance, principalmente por ansiedad. Este mismo grupo publicó un trabajo más reciente cuando comparó los enfermos que aceptaron ir a la Active Surveillance con los enfermos que han sido operados. Y, por supuesto, las complicaciones de la Active Surveillance fueron muy inferiores a los que fueron operados. Pero fíjense que en este estudio prácticamente 100% de los enfermos que fueron operados fueron sometidos a una tiroidectomía total. Solamente 1.5% recibieron una hemitiroidectomía. Hoy en día, señores y señoras, creo que en mi rutina 70% o más de los microcarcinomas uninodulares, sin extensión extratireoidea, sin metástasis, van a una tiroidectomía parcial. Ellos reconocieron eso, dijeron que la mayoría de los cirujanos y los pacientes prefirieron la tiroidectomía total por una mentalidad emocional de que deberían ser más agresivos. Entonces, me parece algo muy controversial. O no se opera o se hace una tiroidectomía total. Creo que hay una gray zone aquí que se puede colocar la tiroidectomía parcial, en mi opinión. Este trabajo es muy interesante, es de Australia también, que se compararon los costos de la vigilancia activa. Y por supuesto, el ideal de la vigilancia activa es que el tumor no vuelva. Entonces, aquí, en los 15 años más o menos, este en rojo es la Active Surveillance, se torna más cara, más costosa. Y a los 20, 25 años es mucho más costosa que el costo de la cirugía inmediata. Señores y señoras, hay aspectos éticos. Este es un trabajo muy interesante de la Columbus, de la Ohio State University, donde se recomienda, se ve que implementar la Active Surveillance debe necesariamente pasar por una aprobación en protocolos de investigación. No es, eso es en los Estados Unidos, no se aconseja de adoptar como una rutina en la oficina en el día a día. Son un poco más incisivos porque dicen que los que defienden la Active Surveillance, ellos se preocupan con un número muy chico de enfermos, pero en verdad en detrimento, en posible prejuicio de un número mucho más grande de enfermos. Se preguntan, ¿será ético de arriesgar la salud de algunos pacientes, aunque sea una minoría, para un bien mayor? Esa es una pregunta que debemos hacer nosotros cuando recomendamos esto a nuestros enfermos. Y en este estudio dicen que en el futuro, cuando tendremos la signatura, la firma molecular de los microcarcinomas de más alto riesgo, entonces podremos adoptar con más conciencia esto. Esto se repite en otros estudios también. Para finalizar, me gustaría decir que
hay una necesidad de una amplia comprobación internacional de aplicabilidad de la vigilancia activa del microcarcinoma que hoy en día aún no existe en todo el mundo, ¿no? La detección preoperatoria o predecisión terapéutica, quizás por una microsurveillance o por una active surveillance, de microcarcinomas, decisiones datos predecisiones, principalmente de los factores moleculares, es difícil o imposible. Yo discutí muy rápidamente las particularidades de la asistencia médica en Brasil que creo que se repiten en Latinoamérica. Es más importante, en mi opinión, en la opinión de muchos especialistas, la tiroidectomía parcial sí es una alternativa quirúrgica muy aceptable para la mayoría de los microcarcinomas. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que aún no estamos listos para indicar en Latinoamérica la active surveillance rutinaria, excepto en protocolos científicos conducidos en instituciones especializadas que tengan un tumor board después que sean aprobadas por su comisión de ética en pesquisa. Muchas gracias por su atención.